Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos a través de este medio de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra. Los que nos quieran acompañar, estamos grabando nuestra liturgia a las 8 de la mañana. Son bienvenidos, es abierta la posibilidad de ingresar y de participar. Hoy nos vamos a centrar en la liturgia correspondiente al día lunes 12 de agosto del 2024. Y nos están acompañando los hermanitos del grupo de oración de Fusagasugá, de la vereda La Uchuta, si no estoy mal, ¿cómo es que se llama la vereda? Bóchica, Bochica. Bóchica, la vereda Bóchica en Fusagasugá. Y nos está acompañando María Nancy para orientarnos y dirigirnos la liturgia. Como siempre, la invitación a que nos sigan acompañando, que nos sigan ayudando a compartir este video, a que le den el dedito paradito, el like, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que nos sigan acompañando y extendiendo la palabra de Dios a través de este medio. Muchísimas gracias. Los invito para que comencemos con oración. Y gracias, Padre Celestial, te doy gracias por el don de la vida, por esta mañana, por nuestros sentidos que pueden percibir el calor, la luz, el- la música que nos traes a través de los sonidos de la mañana. Gracias, Padre de amor. Dispongámonos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos nosotros. Dispongámonos con esos oídos de discípulo y ese corazón dispuesto para escuchar el mensaje de Dios, ese alimento espiritual que nos trae cada día, para permitir que se haga vida en nosotros y compartamos luego como comunidad. Te escuchamos, Señor. De la profecía de Ezequiel. El 5 del mes era el año quinto de la deportación del rey Jeconías. Vino la palabra del Señor sobre Ezequiel, hijo de Busí, sacerdote, en tierra de los caldeos, a orillas del río Quebar. Allí se posó sobre él la mano del Señor. Vi un viento huracanado que venía del norte, una gran nube y un fuego saceguero con un resplandor en torno y desde el centro del fuego como un resplandor de ámbar y en el centro de toda la figura de cuatro seres vivientes. Este era su aspecto. Tenían forma humana y oí el rumor de sus alas cuando se movían, como estruendos de aguas caudalosas, como la voz del Todopoderoso, como griterío de multitudes, como estruendo de tropas. Cuando se detenían, replegaban sus alas. También se oyó un estruendo sobre la bóveda que estaba encima de sus cabezas. Cuando se detenían, replegaban sus alas. Y por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas había una especie de zafiro en forma de trono. Sobre esta especie de trono sobresalía una figura que parecía un hombre. Y vi un brillo como el ámbar, algo así como fuego lo enmarcaba, de lo que parecía sus caderas para arriba. Y de lo que parecían sus caderas para abajo, vi algo como fuego, rodeado de resplandor, como el arco que aparece en las nubes cuando llueve. Tal era la apariencia del resplandor en trono. Era la apariencia visible de la gloria del Señor. Al contemplarla, caí rostro en tierra. Palabra de Dios. Alabamos, Señor.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto, alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los viejos juntos con los niños. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel, su pueblo escogido. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se levantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó a los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págueles por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permitamos que esta palabra permee nuestro ser, nuestra mente, que tome nuestros labios en un momento de silencio, en intimidad con el Señor. Espíritu Santo, toma nuestro ser, nuestros labios, colocan las palabras con las que queremos hablar, expresarnos y compartir como familia en Cristo, lo que el Señor nos ha dicho a cada uno. ¿Quién quiere comenzar? Yo, Nancita. Dale, Rosa. Buenos días para todos y Dios nos bendice grandemente. Yo vi en su palabra que el Señor, pues así como le dijo, que fuera y echar el anzuelo
y buscar la moneda, pues él debería, así como Jesús, él nos está enseñando que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones del impuesto, de todas las cosas que a diario nos pone, porque no solamente es el impuesto, el Señor nos está viendo que si tenemos personas a cargo, como los hijos, a veces los padres, tenemos que estar ahí y no solamente pagar con el dinero eh, lo que la ley mande, sino en muchas otras cosas, en tener amor, misericordia, eh, o sea, también en acompañar, en muchas, porque el Señor, así como le dijo a Mateo, al discípulo, que por él, que pagara por él y por el discípulo, o sea, por mí y por él. Entonces, él no estaba en función de tener como esa, ir en contra de las leyes y en contra de por decir, de, de los otros, sino a favor de todos. Entonces, él era más equitativo y mirando todas las cosas que nosotros vivimos a cotidianidad del día, de la vida, porque es eso lo que el Señor hoy nos quiere decir. Eso fue lo que me dijo a mí. Amén, Nancita, gracias. A ti, Rosita, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir lo que el Señor le ha dicho? Porque indudablemente a todos nos ha hablado. Selena María Nancy. Dale, Cele. Gracias. Gracias. Muy buenos días, comunidad. Buenos días a nuestros hermanitos que nos escuchan desde bien lejos. Bueno, hoy encuentro en la lectura es como el Señor nos da a entender el valor de, digamos, de lo que nosotros poseemos. Y ante todo aquí lo que nos quiere dar es ese ejemplo, porque también nos lo está diciendo aquí en San Mateo. ¿A quién le corresponde pagar esos impuestos? ¿A los que están en casa o a los que están fuera de casa? Esa es la pregunta que nos deja el Señor. Y si nosotros decimos, bueno, ¿qué clase de impuestos? Yo aquí lo asumo como esa retribución que nosotros recibimos del Señor y lo que entregamos al Señor. También el mundo nos está enseñando eso. Para nosotros tener una sociedad tenemos que compartir también, saber distribuir aquellas riquezas materiales, pero hay que darle a Dios es lo que le corresponde al Señor. Dale a Dios esa majestad, dale a Dios aquello que nosotros debemos dar, porque nos ha regalado a nosotros la vida, el don todo lo que nos rodea, todo aquello es para nuestro bienestar. Pero asimismo tenemos que ser como gratos hacia el Señor, que aquello que nos suministra también sea para la gloria de Dios, que lo demos de la misma manera. Y aquí el ejemplo del Señor nos lo muestra, tal lo que le corresponde darle por decirlo así, a la sociedad, al mundo o a aquello donde nosotros vivimos y convivimos, pero démosle al Señor esas bendiciones que ha derramado en multiplicación de las buenas obras, en aquello que el Señor se agrada, porque nosotros demos más allá de lo que nos da y recibimos. Amén. Gracias, María Nancy. A ti, Cele, muchas gracias. ¿Quién más quiere participar? Yo, Nancita. Dale, Rupi. Buenos días para ti, buenos días para todos mis hermanos, Dios los bendiga. En el Evangelio eh, me llama mucho la atención cómo el Señor aquí eh, dice, les dice a los apóstoles que va a morir, que va a ser sacrificado. Se ponen tristes y solamente, o sea, nosotros cuando vivimos eh, esa experiencia y ese encuentro personal con el Señor, nos damos cuenta que nosotros no vivimos, sí, ellos estaban tristes ahí, pero sabemos que después ellos, el Espíritu Santo de Dios llegó a ellos
Ayer lo decía él también perdón, el sábado lo decía, el Señor resucitó, está vivo entre nosotros. ¿Qué hubiera sido de nosotros si el Señor no hubiera muerto? Y viene el Espíritu Santo y les da el entendimiento. Y hoy me llama mucho la atención aquí cuando dice que de pagar los impuestos, y ya lo han dicho mis hermanas, pero cómo nosotros debemos dar ejemplo como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios. Sabemos que somos ciudadanos del cielo, pero también tenemos los pies puestos en la tierra y tenemos que cumplir y sobre todo obedecer esas autoridades puestas y legítimamente constituidas por el Señor. Y el ejemplo que tenemos que dar como creyentes nosotros, pues es vivir de acuerdo a no solamente a la voluntad de Papá Dios, que es lo principal, sino también de acuerdo a las autoridades y nosotros como cristianos dar testimonio, ser coherentes con lo que decimos, cómo vivimos, con lo que hacemos. Y también sobre lo de la muerte de Jesús, ellos estaban muy tristes, se pusieron muy tristes, pero nosotros sabemos que después vivieron esa alegría de ese Jesús resucitado hasta el final de sus días. Y así mismo cada uno de nosotros. Lo bonito, el Señor como nos habla siempre y nos dice, y me puede pasar, Celi, por favor, subir la lectura. Gracias. Entonces, ¿qué nos dice el Señor aquí? Eh, que no seamos mal ejemplo y también de la pesca, así sea para que ese pez sea que le saquen para poder conseguir esa moneda, lo que sea, sino cómo de ahí también me pongo a pensar cómo Pedro, no solamente como el Señor los constituyó papa de la iglesia, el que manejaría la iglesia, la cabeza de la iglesia después de Cristo y la iglesia de aquí desde la tierra. Y nos damos cuenta cómo también entonces como esa pesca, invitados todos pues a pescar, a ir, no solamente con el testimonio, sino con todo lo que el Señor las herramientas que el Señor nos ha dado y vivir ese Jesús resucitado. Eso es lo más importante, eso es lo que me dice el Evangelio. Muchísimas gracias. A ti, a ti, Roquita. Marta Lucía tenía la manita levantada. Sí, buenos días. Sí, yo pienso que pues aquí en el Evangelio se denota mucha presión social sobre, sobre el grupo del Señor, sobre los que lo siguen, los que han cambiado de rumbo, ¿no? Pues nosotros podemos sentir esa misma presión social en la actualidad, con cualquier tema, no sé, tú estás en un grupo y surge como una charla, podría decirse, una discusión, y no es fácil, no es fácil, digamos, pongamos, no sé, el aborto. Cuando uno tiene que abrir la boca para opinar de eso, pues uno sabe que tal vez vamos a estar divididos, ¿no? Pero eso, pues, eh, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Dice en otro evangelio que también se refiere al impuesto. Pues nosotros como ciudadanos pues estamos, digamos, entre comillas, obligados a cumplir, como decía Roquita, pues con obligaciones y que toca hacerlo porque pues así está estipulado, ¿sí? Pero nuestro corazón, pues eso es para el César, nuestro corazón no es para el César, ¿sí? Nuestro corazón, nuestros ideales, nuestros pensamientos, todos nuestros principios, no se los vendemos, él no nos puede comprar eso, el mundo no nos puede comprar esas cosas que son las de más valor. Y claro, el mundo ha ido detrás de eso,
Por eso va detrás de destruir las familias, va detrás de, o sea, sabemos ahorita cómo estamos, cómo está todo de difícil, cómo está para los que tienen niños pequeños, cómo los pueden proteger, cómo manda uno un hijo a un colegio, un niño a un colegio, cómo lo protege de tantas cosas, o sea, de la ideología de género, de lo que el mundo ya está permeándolos, porque por ahí es donde quiere atacar, ¿sí? Por ahí es donde quiere, por ahí es donde sabe el César que tiene el dominio, por decirlo así, piensa que lo tiene, pero el Señor siempre ha sido más astuto, más inteligente que el mal, y así lo era en sus respuestas, y así lo era en cuando los guiaba, porque a ellos, a los discípulos los llegaban a confundir, pero el Señor les daba unas respuestas certeras, concretas. Entonces, pues nosotros démosle al César lo que es del César y al Dios le seguiremos dando lo que es de Dios, donde estemos, con quien estemos. eh, no vamos digamos, por temor o por cualquier cosa que se nos presente, a, a ser incoherentes, por decirlo así, en lo que creemos, con lo que hablamos, con lo que hacemos. Muchas gracias. A ti, Martica. ¿Quién más quiere? Dora, buenos días para todos. Eh, Nancita, yo también me quiero referir hoy al Santo Evangelio. Hay como digo yo, dentro del refranero popular, todo tiene, no está ahí porque sí. Muchas de las cosas son sacadas de la Sagrada Palabra. Por ejemplo, hay en algún lado, no, ya no estoy hablando en este momento de la Biblia, solo quiero decir que algunos refranes vienen de ahí y otros seguramente se los inventan en el camino. A la tierra que puedes, haz lo que vieres. El Señor Jesús en sus correrías también sabía que cada pueblo tenía su cultura y él no los violentaba. Por decir algo con esto del impuesto que se está tocando hoy, para él no era importante, eh, pero respetaba esa norma para no ofender. A él no le importaba, él iba a lo que iba, pero siempre nuestro Señor lo hizo con respeto. La Sagrada Escritura pocas veces nos cuenta que él se violentara, se ofendiera por decir algo cuando llegó al templo y encontró que le habían vuelto ahí pues la tienda y el supermercado cuando era un lugar de oración, pues a él eso no le gustó y lo manifestó abiertamente. Pero yo noto eso, que mi Señor hacía lo que tenía que hacer, decía lo que tenía que decir, cuando tenía que confrontar, confrontaba, pero él siempre guardó las normas. Entonces, en este caso que le preguntan que si, como quien dice, todo el mundo va a pagar el impuesto y su señor no lo va a pagar, entonces le dice a Pedro, pues vaya y saque el pescado y con lo primero pague el impuesto y no pasa nada. O sea, nuestro Señor era correcto en todas las áreas. Y hoy pienso yo, nos está hablando de eso. En todo lado hay una norma que se debe cumplir. Es cuando son normas bien establecidas correctamente, por decir algo. Nosotros en el país pagamos nuestros impuestos.
se supone o debiera ser así, lo que nosotros pagamos debe ser bien usado para la mejora de nuestro vivir, que arreglen las calles, que las redes de la luz estén proporcionando pues el alumbrado público o pagar para tener la seguridad de que la policía nos cuide. Nosotros sabemos que todo ese dinero nuestro pues es para esas cosas y que lo debemos hacer de la manera correcta. Uno no se debe saltar así, a uno le parezca caro, así no le guste, así lo que sea. Yo siento que hoy nos habla de alguna manera de el orden, así sea tocando el dinero, ¿no? Es como siento que la Sagrada Escritura me habló. Amén. Amén. Gracias, Dorita. Bueno, entonces, ¿alguien más quiere compartir? Graciela, Nancita, muy buenos días. El Señor los guarde y los bendiga. Amén. A mí me dejó la enseñanza de que en la palabra o lo que Dios nos quiere decir y enseñar es que debemos ser honestos, ¿cierto? En todo. Es tan bonito, por ejemplo, cuando uno está al día con sus impuestos, no le debe a nadie nada, pues uno puede salir con la frente en alto sin sentir que está evadiendo. Evadiendo los impuestos es muy bueno pagarlos y el Señor nos dice, tan bonito que Él dice, y paga por ti y paga por mí, porque en el Santo Evangelio nos dice que Él no quiere como em, dejar de pagar de estos, para él sería como problema, ¿cierto? Entonces, para no llegar a disgustar con estos dos, preferiría pagarlos y estar al día. Él dice también que, ¿qué preferimos? ¿Vernos por encima de los demás y de las leyes vigentes o servir? Nosotros debemos de estar sirviendo a los demás, estar bien, porque no es solo pagar, sino dar ese amor, esa alegría, que de pronto están tristes y qué bonito uno llegar con una palabra bonita, alegre, contenta, sonriente y contagiar a esta gente, a estas personas con ese mismo entusiasmo. Entonces, pues me parece que el mensaje de hoy es muy bonito, estar siempre con, con esa, con esa alegría, veracidad de estar siempre al día, sobre todo servir a los demás y seguir los pasos, seguir la enseñanza que Dios nos quiere enseñar, que Dios quiere que sigamos. Es, eso me parece que de los impuestos, tasas a sus hijos y a los extraños, dice él que no darle mal ejemplo a los hijos. Entonces, lo bonito es estar siempre al día y sobre todo con Dios primeramente. Amén. Amén. Muchas gracias, Graciela. Bueno, entonces les voy a comenzar a dar mi discernimiento. Al yo profundizar sobre esta palabra, al leer, iniciar la lectura que el Señor nos tenía para hoy, me encontré que hoy recordamos el nombre de Maximiliano Kolbe, santo, porque aparte adicional a que ya lo había leído, Graciela dijo ahorita el servicio, habló del servicio, de donarnos. Y la semana pasada estábamos hablando sobre morir a nosotros mismos para donarnos para los demás, para dar fruto, incluso en el otro. Y San Maximiliano Kolbe fue uno de ellos. Fue una persona incluso de esta época, porque en la segunda, la historia de él, pues lo más importante, o digamos el fin de la historia, el fin terrenal, porque llegó a la patria celestial, fue durante la Segunda Guerra Mundial. Y él
murió, él tomó, hizo lo, en el fondo hizo lo mismo de Jesucristo, él tomó el castigo de otra persona, lo asumió y murió tomando el castigo que se le había asignado, ya lo dije, a otra persona. Valga la redundancia, ese es nuestro seguir, nuestro caminar, imitar a Cristo, imitarlo en todo sentido, porque Él todo lo que nos pide que hagamos, Él ya lo hizo primero, Él nos dio ese ejemplo, incluso como ciudadano de un país, incluso aquí como lo dijeron ustedes, que hicieron bastante énfasis en el pago de los impuestos, en ese sentido. Y recuerdo y digo y siempre hago énfasis en que la vida de los santos, a los que han sido canonizados como santos, porque hay muchos santos por ahí que no han sido canonizados, pero igual son unos verdaderos cristianos, ejemplos de una vida cristiana. Pero a esos santos canonizados, la devoción más que estarle pidiendo favores pienso, es también admirarme y que me sirvan de ejemplo, que si ellos han podido, pues yo también puedo. Ellos no llevaron una vida perfecta, pero su vida y su centro era Cristo y como Cristo también se donaron para el mensaje, para que fueran muchos, 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 de verdad, los que viviéramos en esa, como Cristo vivió y nos pide que lo hagamos. Bueno, ya haciendo esta pequeña introducción, también me quiero referir un poquitico a las lecturas de ayer domingo. Ayer nos hablaba en el Evangelio especialmente cómo Jesús fue menospreciado por algunos. Jesús fue menospreciado y en ese menosprecio el Señor no le interesaba, simplemente él seguía su misión, seguía su camino. Y ahí y nos recordaba ayer que Él es el pan de vida, que Él es el alimento principal, esencial, y que si estamos con Él también es porque el Padre lo ha permitido. Qué bonito que nosotros como todos los días nos alimentamos con ese pan, nos nutrimos espiritualmente, mentalmente, con ese pan que es nuestro Señor, con Jesús palabra, en la Eucaristía, con la Eucaristía con la doctrina de la iglesia incluso. Ese es el alimento que recibimos. Y Jesús es ese pan que se dona. Y a él no le importó, ayer nos relataba San Juan que los últimos domingos hemos escuchado el capítulo 6 del Evangelio de San Juan y nos relataba que él, siendo menospreciado, igual se dona y se da como alimento para cada uno de nosotros. Y sigue su camino. Hoy nos relata Mateo que mientras él iba con sus discípulos, seguía, él les dijo, él mencionó este Evangelio de San Mateo en este momento, yo lo divido como en dos ideas principales. El primero, que es muy corto y está en un solo verso. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron tristes, nos sigue diciendo el evangelista Mateo. Aquí vale la pena resaltar que Mateo era uno de los discípulos, entonces él fue testigo directo, a diferencia de Marcos y de Lucas. Y Mateo y Juan sí fueron testigos directos, o sea, ellos vivieron este momento y ellos se pusieron tristes. Y en estas dos frases tan cortas aparentemente hay tanto que decir. El Señor les habla, les dice. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. ¿Quién no se pone triste cuando le dicen eso? Lo matarán, porque es que es normal sentir tristeza ante una noticia esa. ¿Sí? Quién no se ha puesto triste ante situaciones difíciles? ¿Quién no se ha puesto triste incluso cuando uno tiene que renunciar o morir a uno mismo? Actitudes, hábitos, a situaciones, a relaciones que aunque no sean pecado, sabemos que no nos van a ayudar a crecer, que nos alejan de los principios
del amor de Dios, pero renunciamos a ellos y renunciando, igual viene un sentimiento de tristeza, impotencia, hasta de irritabilidad. Es normal. Y es normal vivir esa tristeza. Vale la pena. ¿Quién no ha sentido un sentimiento de miedo? Valga la redundancia. ¿Quién no ha sentido miedo? ¿Quién no ha sentido esas situaciones que nos generan emociones que no son tan agradables, pero necesarias? La cuestión es, ¿qué hacemos con esas emociones? ¿Nos quedamos ahí o las atravesamos, las superamos? Y el Señor no le reprocha esa tristeza. Entonces, recuerdo, como siempre lo digo, vivamos nuestras emociones que son parte de nosotros, son parte de nuestra esencia como ser humanos y son parte importante en la evolución y en la adaptación. Sin embargo, aquí hay algo a resaltar, ¿sí? Que el Señor, ellos se quedaron con la primera parte de la frase del Señor que dice, el Hijo del Hombre será entregado, morirá. Y ahí ya se bloquearon con esa emoción de tristeza que apareció y tal vez o no entendieron o no escucharon bien la segunda parte de esta frase, pero resucitará al tercer día. O no entendían o no escucharon por el bloqueo, por qué sé yo. ¿Sí? Entonces también nos invita a el manejo de esas emociones. Una cosa son las emociones, una cosa son los sentimientos. Las emociones es algo natural y es lo que fluye ante un estímulo, ¿sí? El sentimiento es lo que yo hago con esa emoción y cómo la gestiono. Entonces es importante vivir las emociones, pero gestionarlas bien y por sobre todo escuchar esos oídos atentos para el Señor. No nos echemos culpas, no carguemos con cosas nos vamos contra las emociones porque son naturales en nosotros. Y la segunda parte, pues solamente quiero decir un par de cositas porque ustedes ya dijeron bastante. Es en el sentido de los impuestos, sí, aquí habló el señor de los impuestos. Él lo hizo por pagar, por evitar también escándalos. Qué bueno que nosotros también evitemos escándalos que no valen la pena. Y vuelvo y digo, y siempre lo digo, que aunque no sea pecado, puede ser piedra antitestimonio para nuestros hermanos, especialmente aquellos que apenas están iniciando sus primeros pasos en la fe. Entonces, evitemos escándalos y hagamos lo que nos corresponde como buenos ciudadanos. Sin embargo, tengamos en cuenta que primero hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Obedecemos la ley, incluido el pago de impuestos. Obedecemos las normas ciudadanas. Pero voy a dar un ejemplo muy claro y puntual en el caso del aborto, en el caso de la eutanasia. Son leyes, es algo que está aprobado, pero nosotros como cristianos, no. ¿Qué nos dice? Como ciudadanos tendríamos que obedecer esas leyes y apoyarlas, pero como cristianos no. Hay algo, por ejemplo, los médicos o los profesionales que están alrededor de una persona que quiere abortar o que quiere practicar la eutanasia, tienen algo, pueden también legalmente basarse en algo que se llama objeción de conciencia. Porque primero está Dios, obedecer a Dios y agradar a Dios antes que los hombres. O sea, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos inspire, el que nos muestre, el que nos diga, que sea nuestra escala de valores, que sea la ley del Señor la que nos vaya guiando. No quiere decir ser revoltosos, quiere decir también no caer en polaridades. Quiere decir también como el Señor era dinámico, no estático. El Señor era proactivo, no reactivo. El Señor tenía una manera de hablar tan pedagógica, incluso de hacer sus milagros. Incluso en la manera como le dijo a Pedro cómo fuera a conseguir el dinero. El Señor hubiera podido meterse la mano al bolsillo, sacar de su
bolsito una moneda y dársela y vaya, pague, ¿no? Entonces a mí me causó curiosidad eso. ¿Qué hizo? Que Pedro fuera a trabajar, a hacer lo que le correspondía. El Señor nos provee de todo, el Señor nos cubre todo, pero el Señor también nos pide que nosotros hagamos lo que nos corresponde. ¿Y cómo? ¿Por qué en la boca de un pez? ¿Por qué lo mandó a pescar? Pues porque Pedro era pescador en su profesión humana, pero también el Señor le dijo que iba a ser pescador de hombres. Entonces, el mismo contexto, el mismo estilo de vida de Pedro, el Señor le permitió que él fuera y obtuviera paga por ti y por mí. Qué cosa tan curiosa, pero el Señor sabe lo que hace en su inmenso amor, en su pedagogía, en todo. El Señor es tan impredecible. Dejémonos inspirar por Él, dejémonos guiar por Él y sintamos ese sentido de pérdida. Y Pedro, así como no entendía la primera frase, la primera parte de ese evangelio, tal vez no entendería, pero obedeció. ¿Por qué? Porque fue el Señor el que se le dijo, vaya, abra la boca, consiga la moneda y pague lo suficiente por ti y por mí. El Señor nos provee, el Señor nos guía, el Señor nos respalda, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y en ese dinamismo también actuar, en ese dinamismo comprometernos con el trabajo, tener ese sentido de pertenencia, tener ese compromiso, porque es que una cosa es que yo lo hago cuando puedo y si me queda tiempo, y no, y otra cosa es si yo me comprometo, yo cumplo y yo asumo responsabilidades. Entonces, dejémonos guiar por el Señor y recordemos que aunque tenemos que ser ciudadanos ejemplares, tenemos que marcar ese plus, ese valor agregado, marcar la diferencia. Primero somos cristianos y hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y de la primera lectura, bueno, de la primera lectura recordemos que la Biblia no solamente estos apartados de los profetas, está escrita también con mucha simbología, géneros literarios, recordemos símil, comparación, metáforas, parábolas, ¿sí? Y aquí hay un relato que está con mucha simbología, pero quiero resaltar aquí que la presencia de Dios en, en esta simbología. Quiero resaltar que Dios es algo es una escena que si uno se la va imaginando, la va visualizando, a muchos los llenaría de miedo, las emociones. Pero aquí Ezequiel lo llenó de admiración. ¿Y qué hizo? Cayó rostro en tierra, alabó al Señor, alabó. Eso me habla también a mí y me ayuda a resaltar los carismas. Mire cómo la manifestación, muchos critican la manifestación de carismas, así que como que llaman la atención y mire aquí cómo es de bonito esto, cómo hay efusión, cómo hay fuego y él no se llena de temor, sino él sintió en su corazón la presencia del Señor. Muchas veces, y lo he escuchado ahorita que estamos en el año litúrgico, muchos quieren que la Eucaristía sea así, en pasiva y todo eso. Y mire aquí cómo la presencia del Señor se manifiesta en grande. Mire aquí cómo la presencia del Señor se hace estruendo. La manifestación de los carismas, a la manifestación de los carismas no le debemos tener miedo. Esto me lleva también un poquitico en que uno de los argumentos de que dicen que el Señor aparece en los momentos de quietud es que en el primer libro de Reyes nos relatan que cuando Elías esperaba la presencia del Señor y que vino un terremoto y que uno, bueno, qué sé yo, estoy parafraseando, y que no estaba el Señor, pero vino un viento en calma y ahí sí estaba el Señor. No, sí estaba el Señor, pero no necesariamente todo en monotonía, todo en pasividad, todo en silencio, para que el Señor aparezca. Y repito lo que estaba diciendo respecto al Evangelio. El Señor es dinámico, el Señor no es monótono.
El Señor es pedagogo, el Señor es proactivo, el Señor es impredecible. Entonces no nos asustemos, el Señor aparece porque es que Él es Dios en el estruendo, en la pasividad, en alegría, en la contemplación, en alabanza, en adoración. El Señor es en todo, está en todo y están todos, para todos. Y lo podemos alabar y lo debemos alabar también, como dice el Salmo, pero en todos los momentos, aún en esos momentos de euforia, pero también en esos momentos de quietud, aún en la alegría, pero también en esos momentos de nostalgia o tristeza. Lo importante es la paz interior, lo importante es lo que haya en cada corazón y lo importante es la relación con nuestro amado Señor. Y lo importante es disponernos para que Él a través de nosotros también nos haga instrumentos para que sean muchos encontrándose con Él. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Norma. Gracias, Nancy. Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Yo resumiría las lecturas de hoy y uniéndolas con las lecturas de ayer domingo, en la grandeza, en el poderío, en la magnificencia de Dios y sobre todo de ese Dios encarnado, de ese Dios con nombre propio, Jesucristo nuestro Señor. Yo creo que a nosotros, al mundo, nos cuesta muchísimo todavía entender quién es nuestro Dios, conocerlo, comprender eso. Eh, sobre todo me doy cuenta de que la gente no sabe con qué Dios está tratando cuando los escucho orar y sobre todo cuando les escucho pedir. Eh, Le ruegan como si fuera un Dios duro, como si fuera un Dios difícil, como si fuera un Dios inmisericordia, como si fuera un Dios sordo, como si fuera un Dios ajeno a nuestras realidades, a nuestras necesidades. Entonces yo creo que en el mundo hay un gran desconocimiento, pues, del verdadero rostro de Dios, del Dios cercano, del Dios de amor, del Dios de misericordia, del Dios compasivo, del Dios que conoce nuestras realidades y nuestras necesidades, del Dios proveedor, del Dios generoso. Me da la impresión de que la gente no tiene clara la idea de Dios. No sé, tal vez no les ha ido muy bien en la vida y por eso pues se han hecho esa idea de Dios. A lo mejor han sufrido mucho, han pasado muchas necesidades, no sé. Y entonces, pues como casi siempre nosotros, el ser humano hace, pues le terminamos echando la culpa a Dios, no entendiendo y no asumiendo la responsabilidad humana. De pronto decimos, uy, es que en mi casa sí pasamos muchas necesidades, pero pues nunca pensamos nuestros papás en realidad qué tan cerca estuvieron del Señor, qué tanto se dejaron bendecir, qué tanto se dejaron ayudar. No sabemos. No sabemos el comportamiento de ellos para con sus propios padres, si ellos estarían bajo bendición o no. En fin, no sabemos muchas cosas, pero pues el que termina pagando los platos rotos es el Señor. El que termina pagando los platos rotos es Dios. Dios es el que no me ayuda, Dios es el que no me escucha, Dios es el que no me bendice, Dios es el que. Entonces, la primera lectura a mí me ayuda a que reconozcamos y descubramos la grandeza, la magnificencia, el poder, la autoridad, el señorío de nuestro Dios.
El profeta Ezequiel está narrando una visión que tuvo, una revelación de Dios. Y dice, pues lo que él ve. Vi un viento huracanado que venía del norte, una gran nube y un fuego zigzagueo con un resplandor en torno. Y desde el centro del fuego, como un resplandor de ámbar, y en el centro de toda figura de toda la figura de cuatro seres vivientes. Este era su aspecto. Tenía forma humana. Echémosle cabeza. Tenía forma humana. ¿Qué está viendo Ezequiel? Está viendo a Jesús glorioso, al Jesús que todavía no se ha encarnado, al Jesús que ha de venir, al Jesús profetizado, a ese Mesías del que hablábamos la semana pasada, cuando, no estoy mal el sábado, cuando Pedro le decía, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y oí un rumor de sus alas cuando se movían, como un estruendo de aguas caudalosas, como la voz del Todopoderoso, ojo, del Todopoderoso, como griterío de multitudes, como estruendo de tropas. Yo la verdad, igual que ahorita decía Nancy, me pregunto, ¿qué van a hacer esas pobres criaturas que lleguen al cielo y quieran encontrar allá un estado de silencio total y absoluto, al estilo Hare Krishna o al estilo Nueva Era? ¿Qué van a hacer cuando se encuentren con ese estruendo de miles y miles y millares de alas rozándose y miles de ángeles alabando al Señor? Yo creo que yo les he compartido una experiencia que tuve hace muchos años. Apenas estábamos comenzando en estos caminos del Señor. Y yo recuerdo que nos pusimos de acuerdo para hacer un ayuno con algunos del grupo juvenil y nos encontramos en mi casa, en donde yo vivía. Nos metimos en el cuarto donde yo dormía y ahí nos pusimos a orar toda la mañana. Y ore, y ore, y ore. No sé, comenzaríamos a las 8 de la mañana tal vez. Como a eso de las 11 de la mañana, creo yo, a mí me parece que me cogió el sueño. Yo estaba sentado en el piso, estábamos sentados en el piso de mi habitación y como que me cogió el sueño, seguro de eso. Pero eso fue unos pocos segundos, unos pocos momentos, como un microsueño tal vez. Y desperté con un estruendo tan terrible en mis oídos. Yo siempre he dicho que es como el estruendo de esas cornetas de las tractomulas, esas trompetas, esos pitos estridentes que tienen las tractomulas que suenan durísimo, las volquetas, los carros grandes. Pero no uno, dos, ni tres, no sé cuántos serían. Tanto que yo me tapé los oídos así porque yo decía, ¿qué es esto tan fuerte? Y yo los miraba a ellos que estábamos en círculo ahí sentados y yo los miraba y yo pensaba, es que ellos no escuchan lo que yo estoy escuchando. Y era fuertísimo ese ruido. Años después, no sé, 10 años tal vez o más, ya trabajaba en la parroquia y a mí me gustaba los sábados, precisamente los sábados después de la Eucaristía de las 8 de la mañana, había misa a las 7 y luego misa a las 8. Y después de la misa de las 8 de la mañana, yo me tenía que quedar para recibir unas personas que llegaban sobre las 9 10 de la mañana, 10 de la mañana. Llegaban a recibir mercados y ayudar con el aseo de la parroquia.
Entonces yo me quedaba ante el Santísimo. Y recuerdo que pues el Santísimo estaba al frente mío y aquí a este lado había una ventana grande que daba al patio de la parroquia, un ventanal grande que daba al patio de la parroquia. Y me quedaba ahí ante el Santísimo y escuchaba cantos como en el patio, pero no eran poquitos, era un coro inmenso y cantaban canciones tan hermosas al Señor. Y yo pensaba, debe ser alguna iglesia evangélica que se está reuniendo, que está haciendo oración. Entonces, después de salir de la parroquia, me puse a buscar a ver si por ahí alrededor había alguna iglesia evangélica donde estuvieran cantando alabanzas. Y no, ninguna. Ni a una, ni a dos, ni a tres cuadras había una iglesia evangélica. De pronto alguna persona, alguna familia le gusta colocar alabanzas con algún altoparlante, con algún bafle grande. Y también traté de buscar, y no, yo me daba cuenta que era solamente cuando me sentaba ahí o me arrodillaba y me postraba ante el Santísimo que comenzaba a escuchar esa música. Alabanzas, alabanzas, alabanzas al Señor. ¿Qué van a hacer aquellos hermanitos que creen que buscar de Dios es quedarse en silencio, inhalar, tomar aire, respirar, sacar aire, exhalar, poner la mente en blanco? Alejarse de los problemas, olvidarse de ellos. ¿Qué va a hacer de ellos? Porque esta visión de Ezequiel lo que nos está diciendo que en el cielo es otra cosa, es algo extraordinario y lo demuestra el mismo Salmo. Bueno, pero termina diciendo la visión de Dios. Y vi un brillo como de ámbar, algo así como fuego lo enmarcaba. Y pensaba yo en esos leños ardientes de los que hemos estado hablando esta semana, de lo que parecía de sus caderas para arriba y de lo que parecían sus caderas hacia abajo, vi algo como fuego, rodeado de resplandor, como el arco que aparece en las nubes cuando llueve, el arco iris. Tal era la apariencia del resplandor en torno. Era la apariencia visible de la gloria del Señor, y al contemplarla caí rostro en tierra. Y alguien podría decir, Norman, ¿y qué tiene que ver la primera lectura con el Evangelio? Pues que Dios es todopoderoso, que ese Dios que Ezequiel vio en el Antiguo Testamento ahora está encarnado, es Jesucristo nuestro Señor, se encarnó en la Santísima Virgen María. Los hombres no logran contemplarlo, los humanos no logran entender quién es Él. Entonces, pues lo tratan como a otro cualquier ser humano, le cobran impuestos y tal. Y yo pensaba también, pues igual sucede con nosotros, ¿no? Somos hijos de Dios, somos príncipes del Señor, somos hijos del Rey, somos ricos, somos templos de Dios Altísimo, somos sus hijos amados, pero la gente cuando nos mira muchas veces nos mira despectivamente, nos mira menospreciándonos, nos mira por encima del hombro, nos mira pues obviamente con el filtro de sus títulos, con el filtro de sus conocimientos humanos y su intelectualismo, o nos mira con las gafas de su propio orgullo y vanidad. Entonces, pues no puede reconocer y no va a lograr reconocer nunca lo que realmente somos, lo que realmente somos. Pero a pesar de que somos lo que somos, como lo decía Nancy, nosotros no pretendemos ser más de lo que el Señor nos dio en gracia ser humanamente. Entonces, por eso respetamos a las autoridades. Miren qué curioso, qué bonito, me parece bonito. El mundo no nos reconoce, pero nosotros sí lo reconocemos. Romanos capítulo 13 dice, toda autoridad ha sido o es instituida por Dios. Entonces nosotros no tenemos problema en reconocer las autoridades. No tenemos problema en reconocer la autoridad del policía, del soldado, del militar. No tenemos problema en reconocer la autoridad del alcalde, del gobernador, del presidente. No, no hay problema en reconocer esa autoridad.
cuando son legítimas, cuando son realmente constituidas de la manera que Dios ha enseñado y quiere que sean instituidas. Obviamente que no le vamos a reconocer autoridad a un payaso disfrazado de soldado o de militar con botas de caucho que va a pretender ejercer autoridad sobre nosotros. Obviamente que no le podemos reconocer autoridad a ese payaso. O no le podemos reconocer autoridad a un payaso que se roba las elecciones de un país. Pues obviamente que no se le reconoce autoridad. Le reconocemos autoridad a quienes tienen autoridad y a quienes de verdad ejercen autoridad y están revestidos de autoridad. A eso le reconocemos. A mí me encanta reconocer la autoridad del sacerdote, del presbítero, del obispo. A mí me parece hermoso poder reconocerles autoridad, porque con eso no les resto autoridad. Al contrario, le estoy diciendo a mi hermano sacerdote, a mi hermano obispo, le estoy diciendo, por favor, hermano mío y servidor mío, ejerza su autoridad como la debe de ejercer. Vívala, disfrútela. No la monopolice, no se la apropie, no es suya, es de Dios. Pero me encanta delegarle autoridad, o delegarle, no, más bien, reconocer la autoridad del presbítero. Pero también me encanta que cada uno de nosotros como laicos, como hijos de Dios, nos reconozcamos y nos valoremos. A eso vino Jesucristo, a dignificarnos. Entonces, pues de alguna manera Jesús le estaba diciendo eso a Pedro. Pedro, tú no tienes que estarle rogando ni cobrando ni nada a nadie. Ve y haz esto, punto. Haz lo que tienes que hacer. Pero no se te olvide que tú eres hijo de Dios y que Dios es tu proveedor y que tu Dios es el Todopoderoso. No se te olvide quién es tu Dios. No se te olvide quién gobierna tu vida, quién dirige tu vida. No se te olvide que tu Dios es el Dios del universo entero. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Norman, y démosle gracias al Señor por todo lo que obra en nosotros, por aquello que nos revela a nosotros, por esta comunidad que nos mantiene unidas a Él y de manera fraternal unidas a Cristo. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por tu amor, tu alimento, por ese pan de vida en el que te convertiste para nosotros. Gracias, Señor, porque nos haces instrumento de tu amor, instrumento de tu paz. Permítenos, Señor, concédenos, Padre de amor, que nos empoderemos de ese nombre de ser cristianos y que cada vez demos pasos para parecernos más a Cristo. Que esa sea la diferencia, que eso marque la diferencia. Como hijos del Rey Celestial somos príncipes, somos herederos del reino y queremos ser instrumentos también para otros, para que seamos muchos, muchos los que tengamos ese encuentro personal contigo, Señor. Y a ti, mamita María, muchas gracias. Gracias por estar ahí, gracias por ser esa madre que nos recuerda siempre que hagamos lo que Él nos dice. Ruega con nosotros, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, al propósito que tiene para nosotros y con coherencia, vivir esa coherencia con lo que decimos, cómo lo vivimos, cómo actuamos y lo que pensamos. Amén. Para que con ayuda del Espíritu Santo seamos fortalecidos por la voluntad del Señor y que sigamos poniendo en práctica todas las enseñanzas y todas estas vivencias que nos está regalando el Señor con su palabra. Amén. Para que con
la bendición de Dios y el Espíritu Santo sigamos siendo personas de bien y que el Señor esté siempre ahí porque siempre está a nuestro lado. Amén. Se le cayó la señal a María Nancy. Ay, disculpen, se cayó la señal. Em, Dispongámonos para seguir recibiendo del Señor ese amor, esa misericordia y ese envío, porque recordemos que nos ha elegido. El Señor nos bendice y nos guarda. Amén. Amén. El Señor hace brillar su rostro sobre nosotros y nos concede su favor. Amén. El Señor vuelve su mirada a nosotros y nos concede la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Vayamos a vivir y a transmitir todo lo que del Señor aquí hemos recibido. Muchísimas gracias. Gracias por su asistencia, su perseverancia, su compartir. Gracias por su fraternidad. No sé si en el momento en que se me cayó la señal, bueno, recordamos como como comunidad católica, carismática y misionera nos reunimos también presencialmente en los grupos de oración que se congregan. Le agradecemos al Señor las contribuciones económicas recibidas a través de los grupos presenciales o a través de la cuenta de Nequi 301-551-2161. Recordamos que son semillas de amor para la evangelización. Son semillas importantes, económicas, que construyen también a llevar ese mensaje y que seamos muchos, muchos más en ese encuentro personal con el Señor. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.